Estamos en el Evangelio según San Juan. Es el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 60 al 71. Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor y Padre nuestro, agradecemos tu bendición por tu palabra. Y ahora te pedimos que tú nos inspires, Señor, para interpretar y entender este mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta hermosa mañana. Tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me estoy refiriendo al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y es de por sí uno de los capítulos más largos de este Evangelio de Juan. Tiene 71 versículos, evidentemente no alcanza al Salmo 119, pero es un capítulo muy largo de la Biblia. Y nosotros nos hemos enfocado en la última parte, pero yo quiero decirles algo. Esta última parte, tomando en cuenta lo que el capítulo entero narra, termina de una forma muy triste. Esto fue escrito, en este mismo capítulo se narra, el capítulo 6, cuando Cristo, frente a una gran multitud que le seguían y le aclamaban y creían en Él, les alimentó con 5 panes y 2 peces. Alimentó una multitud de 5,000 personas, y todos los que le seguían vieron, sintieron, comieron, guardaron las sobras y siguieron comiendo. Después de esto, el Señor les muestra un destello de su gloria, cuando Él, en este mismo capítulo 6, delante de sus discípulos, en medio de la tormenta, camina sobre las aguas del mar de Galilea. Y ellos vieron esto. Y después de todas estas 2 señales maravillosas, el Señor les predica un mensaje de espíritu y de vida. Ya trascendió lo que los ojos ven, lo que se siente, ya trascendió sus necesidades físicas, ya las proveyó, ya les regaló el don de haber recibido la bendición y el beneficio de los milagros de Dios, y los vieron.
Sin embargo, después que el Señor les habla de lo importante, de lo espiritual, de lo que tiene peso, más allá de caminar sobre el agua, más allá de alimentar multitudes, más allá de sentir la popularidad, porque hay una porción de esta escritura que dice que su popularidad se alcanzaba, que su nombre era hablado por todos lados y las personas lo buscaban y lo seguían. Pero después que Él predica esta palabra, Él percibe que hay murmuración en su contra, que las personas empiezan a alejarse porque ya se acabaron los panes y los peces. Y empiezan a distanciarse de lo que Él estaba enseñando, de su ministerio. Y después que Él observa que todos los que le seguían y le aclamaban y le buscaban, se fueron a un lado, se retiraron de su lado, lo dejaron solo, solamente quedaban con Él los 12. Los 12 eran, como dice la serie de televisión, el círculo cero, ¿verdad? Solamente quedaba su círculo cero, los 12. Y entonces entramos en el versículo 66, donde explico esta situación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y yo me imagino en el corazón la tristeza del Señor como hombre que era. Esto es como, perdonando la comparación, esto es como un coach de algún deporte, de baloncesto, de fútbol, que tiene un equipo ganador, que tiene un equipo entrenado, que les enseña la estrategia del juego, las tácticas que van a usar, y con esto el triunfo está asegurado. Sin embargo, a ese equipo al que él había entrenado, cuando llega la hora de jugar el juego, se sienten derrotados. Y él como coach se siente triste, porque pudiera haber percibido de que su instrucción o sus enseñanzas, todo lo que él había invertido en ellos, se había ido por la borda porque los que le seguían se fueron y lo abandonaron. Entonces él les lanza la pregunta. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ya no le está hablando a la multitud, le está hablando al círculo cero. ¿Y por qué yo le llamé a este mensaje quiénes somos? Porque yo quiero invitarlos a ustedes a examinar sus propias vidas y tratar de entender en qué rol dentro de la vida, de su relación con el Señor, ustedes están. ¿Quiénes son? Yo los he clasificado en 3 categorías. La primera se llama los que están y no son. Los que están y no son aquellos que están mientras haya panes y peces. Son aquellos que están mientras no tenga compromiso, mientras se satisfagan mis necesidades, mientras yo esté a gusto, mientras vaya a un lugar donde me alimenten, donde me den, donde me suplan, donde yo reciba. Decía mi papá un dicho en inglés que decía, puro give me, y nada de take it. Solamente dame, y nada de toma, Señor. Y este primer grupo, que yo le llamo los que están y no son esos. Y en nuestras iglesias hay personas de esa categoría. Los que están y no son. Y créanme, hermanos, yo no me estoy refiriendo en lo particular a nadie de ustedes. Yo estoy hablándole a todo el pueblo en general y les hago una invitación para que ustedes se examinen a sí mismos en qué categoría ustedes creen que están. En esta primera, que dice los que son, y no, los que están y no son. Así se llama la categoría. Los que están y no son. Los que puede ser que vengan de domingo a domingo,
pero el resto de la semana ningún compromiso ni con la iglesia ni con el Señor. Y yo no les estoy invitando o ni siquiera estoy juzgando el hecho de que tiene que ser de esa manera. Yo les estoy invitando simple y sencillamente a que ustedes reflexionen. Si ustedes consideran que existe un riesgo o una posibilidad que ustedes se encuentren en la categoría de los que están, pero no son. Son aquellos que, según lo describe la palabra que acabamos de leer, están al lado del Señor, reciben milagros del Señor, reciben la gracia de Dios, reciben el beneficio de los milagros que Él hace cada día, reciben sustento para sus necesidades físicas, para sus necesidades materiales. Pero cuando llega la hora del compromiso espiritual, entonces, patita, ¿pa' qué te quiero? Se echan a un lado. Ese es el grupo de la multitud. Los que aclaman, los que le siguen con euforia. Y no digo que está mal seguirle con euforia, ojalá pudiéramos seguirle con euforia y mantener esa euforia cada día que caminamos. Pero es de aquellos que dicen ser, pero cuando son confrontados con el compromiso, con la necesidad, con el llamado de la obra del Señor, que es un fin espiritual, no un fin material, entonces se echan a un lado, se apartan y se quedan solamente el Señor con su grupo íntimo, con su círculo cero. Los que están y no son, ya ni están ni son. Se fueron. El segundo grupo es el grupo de los llamados. Pero este grupo de llamados tiene un par de subcategorías, ¿verdad? Porque el Señor les dijo en el versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como diciéndole, ¿son acaso ustedes igual que esos que están y no son? Y como siempre, el eufórico Pedro, Simón Pedro, respondió y hace 3 afirmaciones, una en forma de pregunta y 2 en forma de frase afirmativa. La primera es, Señor, ¿a quién iré? Como respuesta a la pregunta del Señor, ¿queréis ir también vosotros? Pedro le contesta, pero Señor, ¿a quién iremos? Y esta es una pregunta que tiene múltiples respuestas, como decía la hermana Lizzy cuando dije la trivia. Aquí sí había respuestas para escoger. Porque había opciones. Estaba la opción de los maestros de la ley. Estaba el llamado de la religión tradicional, del cumplimiento de la ley conforme a ni siquiera conforme al Espíritu de Dios, conforme a la interpretación de los diferentes maestros y de las diferentes corrientes que existían en el tiempo. Los fariseos, los saduceos, los jebuseos, los eseceos y todos los seos. Cada uno con un énfasis particular. Y diferentes corrientes filosóficas de pensamiento, los griegos, los egeos, los persas, los latinos, el mismo imperio romano. Todos traían una opción, una oferta. ¿Y no pasa acaso lo mismo con nosotros aquí? Cuando nos sentimos retados delante de Dios con esa pregunta y contestamos, ¿a quién iremos? Claro que hay opciones. La primera opción es no hacer nada. Quedarse tranquilo en la casa. Yo trabajo. Dios vive en todas partes, pero en la casa de cada quien. Sin relación, sin compromiso, sin idea. Y también hay otras opciones. Opciones de filosofía, opciones de pensamiento, opciones religiosas,
Ustedes tienen idea cuántas ofertas religiosas existen hoy día. Me refiero no a las ofertas de relación con Dios, me refiero a las ofertas religiosas, dentro de las cuales podemos tener desde las religiones ancestrales, tradicionales, orientales, que anda la gente respirando por la nariz, y ahí se van. Y no pretendo burlarme de eso, solamente estoy diciendo porque es la realidad que hacen. Ustedes saben que para entrar en trance, ellos tienen una frase que se llama hum, y se quedan así, hasta que se quedan, se van. Esa es una opción. O las opciones hinduistas, o las opciones budistas, o las opciones de las religiones más antiguas que existen. Ustedes saben cuántas sinagogas hay en Panamá. Hay unas cuantas. Y mezquitas, también unas cuantas. Y corrientes cristianas, como la religión tradicional, sin pretender hablar de más de ninguna, que los tiene de alguna manera atados a normas y a cánones que son de forzoso cumplimiento, equiparadas solamente con la palabra de Dios, es decir, normas que aun cuando no están en la palabra de Dios, son de obligatorio cumplimiento, porque eso es lo que la religión manda. Y con eso hay que cumplir, porque la religión lo manda. Esa es una opción. También está la opción filosófica de cualquier tipo de pensamiento donde Dios no existe, porque esto fue una gran explosión y el mundo explotó y un átomo de hidrógeno por ahí, por esa chiripa, en ese montón, millones de átomos se unieron y formaron agua. Y del agua se formó, no sé, hasta que llegamos al mono, y del mono venimos nosotros. Pero para mí es mucho más sencillo, vamos a decir que no tiene que ver con la fe. Voy a ponerme en la mente filosófica. Para mí es mucho más lógico y mucho más sensato pensar que una fuerza inteligente, que un Dios, como nosotros lo llamamos, todopoderoso, fue el creador y que existió desde antes de la creación y nos hizo porque fue su voluntad hacerlo, a estar expuesto a una teoría tan aleatoria como que hubo una explosión cósmica y por chiripa un átomo se encontró con átomo y de ahí viene Manuel. Un chiripón. Para nada, Manuel. Nuestro ser, nuestro cuerpo, solamente pensando de nuestro cuerpo físicamente hablando, es tan y tan complejo que yo no puedo pensar, a mí no me cabe en la mente cómo habrá una persona que se llama ser inteligente y diga que nosotros somos un chiripón. Pero es una opción. Y hay personas que la cumplen. También está la opción del gozo desenfrenado. Nada más hay que ver los videos de la semana pasada. No me importa nada, viva la carne, viva el vino, viva la vida loca. Viva la vida loca. Y hay personas que no lo practican como un escape o como una salida provisional para los días. Habrá gente que sí aprovecha solamente los días para tener unos días de desenfreno. Pero hay personas que viven la vida como Ricky Martin, living de vida loca, viviendo como sea y cuando sea. Y dentro de todas esas opciones es que surge la pregunta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos cuando tenemos tantas opciones para ir? Pero él mismo responde y dice: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y le dice a él: Señor, tenemos opciones, pero preferimos estar contigo. Y daría la impresión que esta es solamente una respuesta al mensaje que él ya había predicado, y les invito a que lean los versículos previos a la cita que hoy estamos estudiando. Un mensaje duro. Fíjense lo que dice el versículo 60, que las personas cuando escucharon este mensaje dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, no podían ni siquiera resistir en sus oídos la dureza y la fuerza
y el ímpetu y lo profundo que tenía la palabra de vida eterna que tenía el Señor. Por eso es que Él les pregunta, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro le contesta, ¿a quién iremos? Solo tú. Solo tú eres Dios antes de la creación, como acabamos de cantar. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No podemos ir a ningún otro lado. No podemos confiar en más nadie. Y de esos es el segundo grupo. De los que son llamados, muchas veces con dudas, sin entender del todo qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero llamados y dispuestos a escuchar su voz y a obedecerle. Aunque sea duro. Nosotros hemos creído, dice versículo 69, y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa declaración de Pedro es crucial en este punto, porque aquí está la respuesta. El Señor les pregunta si se quieren ir ellos también, y Él le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto, el Cristo y el Hijo del Dios viviente, tiene que ver, y no puedo pasar por alto el hecho de qué significaba para ellos. Acuérdense que este grupo de personas eran judíos. ¿Quién era el Cristo? Nosotros entendemos hoy día que Él es el Cristo y valoramos en su justa dimensión qué significa creer y declarar, tú eres el Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Quién es el Cristo? ¿Qué representa el Cristo? El fiel cumplimiento de la promesa de Dios, dada desde los tiempos antiguos a los padres de la fe. La promesa de que desde la creación, de que del fruto de una mujer, el Hijo de Dios se iba a hacer un hombre, se iba a encarnar como uno de nosotros. Esa promesa fue dada desde el momento en que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén. Y de ahí fue vuelta a ser y vuelta a ser y reivindicada, hasta que por fin se dio el fiel cumplimiento de esa promesa. Y los judíos, aún en su tiempo, no entendían que ese era el fiel cumplimiento de la promesa. Aún hoy hay algunos de ellos que ni siquiera creen que justamente en Cristo está, en Jesucristo está el fiel cumplimiento, y Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esa declaración la hace Pedro. Así que este es el segundo grupo. Los que somos llamados, los que somos invitados, los que somos desafiados inclusive, y los que somos preguntados. Ustedes recuerdan aquella ocasión después de que Cristo resucitó, que se le aparece a Pedro en el barco y estaban pescando, y Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la primera vez que le preguntó, él le dice, sí, claro, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te quiero, pero lo máximo. Y pasó un tiempito y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se puso un poquito más serio. ¿Cómo así? ¿Tú sabes? Yo te amo, Señor. Y pasó el tiempo. Y vino la tercera vez. Y le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. No por tener que contestar 3 veces la misma pregunta. Pedro se entristeció porque la tercera pregunta ya lo ponía a prueba.
ya ponía en duda de parte del Señor, por decirlo de alguna manera, el amor con el que Pedro le amaba. Y esto no tiene que ver con las declaraciones de amor que nos hacemos entre pareja. Mi esposa y yo nos decíamos que nos amábamos a cada rato. Pero de verdad que a mí ya cuando ella me decía, pero es que tú no me dices que me quieres, ya parecía como una demanda, es que ya tú no me lo dices. Y yo le contestaba como le contestaba a Pedro al Señor, sí, mi amor, tú sabes que te quiero, ¿para qué quieres que te lo esté diciendo tanto? Pero de verdad que hacía falta eso, ¿no? Pero aquí en esta porción que identificamos a este grupo, este es el grupo de los llamados, los que están y son, pero también considerar la lucha y las circunstancias que confrontamos los que somos y estamos. Es un llamado a la responsabilidad, es un llamado al compromiso. Claro, el primer llamado es un llamado a la entrega, a rendir nuestros corazones al Señor. Pero el segundo llamado, después que ya estuvieron con Él, después que ya anduvieron con Él, después que ya vieron los milagros, después que ya se envolvieron en todo el ministerio del Señor, entonces es que viene el llamado al compromiso. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo, yo le compartí este título al pastor Bruno y él me decía, me gusta ese título, de la tercera categoría. La tercera categoría, yo le he llamado los infiltrados. La categoría de los infiltrados. Fíjense, los primeros son los que están y no son. La segunda categoría, los llamados, pero retados al compromiso, a responder la pregunta del Señor y evidentemente a actuar. Y el tercer grupo, los infiltrados. Y yo escuché alguna vez que una persona me decía, lo que pasa es que el Señor, cuando escogió a los 12, Él no escogió a Judas se lo trajeron. Y no es verdad. De acuerdo a lo que leemos en el versículo 70 dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros 12. No digo a vosotros 11 y el que trajo fulano. Yo los escogí a ustedes, a los 12. Judas incluido. Y uno de ustedes es el diablo. El infiltrado. El que forma. ¿Ustedes creen? Cuando yo me imagino la imagen, si pudiera ver una fotografía de Judas, como lo pintan en las películas, yo no sé si ustedes lo han visto, generalmente todos tienen una barba blanquita, todos están bien peinaditos, y cuando pintan a Judas está todo despelucado con una chiva así guindando, feo el condenado, siempre lo pintan más feo, y que cuando uno ve la imagen de uno, si le ponen una imagen de los que están ahí, dicen, adivina cuál es Judas, ustedes buscan el que tiene más cara de pícaro ese, ¿sí o no? En todas las películas lo pintan así, en los cuadros lo pintan así. Pero en la realidad, Judas era un tipo simpático, buena gente, digno de confianza de los 12 y del Señor. Imagínense qué tan digno de confianza que era el tesorero del grupo. Pobre tesorero de la iglesia. Bendito sea Dios. Una vez llegó a mis manos un libro interesantísimo, que seguramente el pastor lo debe conocer, lo usaban antes en el seminario, que se llama Dragones Bien Intencionados. Dragones Bien Intencionados. Es un libro para pastores, evidentemente, pero es un libro que le enseña a los pastores a discernir dentro de la congregación aquellas personas que están metidas dentro de la congregación, que forman parte de la congregación y que el autor de este libro le llama dragones bien intencionados. Botan fuego por la boca, aunque parece que en el fondo tuvieran buena intención, pero son dragones y afectan el crecimiento de la obra de Dios.
y afectan el crecimiento del desarrollo de la iglesia misma. Porque se llaman bien intencionados, pero en el fondo no lo son. Y en el grupo de los 12 había uno de estos, un infiltrado. Y como dice este versículo, no lo digo yo porque sea un predicador de unas características diferentes a la del pueblo y la doctrina bautista, pero este era el mismo diablo. Así lo dice la palabra. Era el enemigo mismo encarnado. Y estaba dentro del grupo de los 12. Dios nos libre. Yo no reconozco, y doy gracias a Dios por eso, en nuestra pequeña congregación, ningún dragón bien intencionado, ningún infiltrado, ningún hijo del diablo que esté aquí infiltrado para enseñarnos una doctrina diferente y un comportamiento y una santidad diferente a la que Dios demanda de nosotros. Pero dentro del grupo del Señor sí que lo había. Entonces, esta es la tercera categoría, los infiltrados. Y que Dios nos dé discernimiento y que nos libre de la tentación o de el dominio que significa invitar a las fuerzas del mal, a las fuerzas del enemigo, al diablo mismo, a que se infiltre dentro de nuestras filas. Los hay. Cristo los tuvo dentro de los 12, ni siquiera dentro de los que comieron pan y pescado, dentro de los 12. ¿Y quién quita que en la iglesia bautista La Boca, si Cristo lo tuvo dentro de los 12, en la iglesia bautista La Boca se aparezca algún infiltrado que supuestamente con buenas intenciones venga a inyectarnos de esa perversidad, de esa maldad, y nos engañe? Porque créanme, como yo les digo, Judas era un tipo simpático, era buena gente, era rilón, chanceaba, reía, charlaba. Él no era el malo, él no era el que estaba por ahí todo el día rabiando y diciendo blasfemias contra el Señor. Él no andaba así, él lo traicionó, él lo vendió ciertamente. Pero en el desarrollo del ministerio, él caminaba junto con Cristo, caminaba junto con los 12. Así que tenemos que tener cuidado con esta tercera categoría, que son los infiltrados, porque dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y él era uno de los 12. Este fue el que traicionó la obra del Señor. Voy a hablar en nuestro contexto. Este fue el que traicionó la obra del Señor. Este fue el que traicionó la obra de Dios. Y era diácono de La Boca. ¡Qué duro! Estoy hablando de mí mismo, que Dios me libre de eso. Y eso, ¿cuántas veces ustedes han escuchado esta versión? Que hablan de algún creyente y que lo captan en alguna mala acción y dicen: mira ese hermano Willy, mira, y eso que está en la iglesia. Esa es una frase como bien famosa. ¿Cuántos de ustedes han oído esa frase? Y eso que está en la iglesia, ¿cuántos lo han oído alguna vez? ¿Verdad? Muchos. ¿Y eso que está en la iglesia? ¿Qué tal si no estuviera? Que Dios nos libre de los infiltrados. Entonces, un autoexamen para cada uno de ustedes. ¿Quiénes somos? ¿De los que están y no son? ¿De los llamados, aun cuando son confrontados y aun cuando son expuestos a sus propias dudas y a sus propias luchas, pero dispuestos a obedecer al Señor? ¿O, en el peor de los casos, a los infiltrados? ¿En qué grupo estamos? Yo se los dejo a su consideración y a su reflexión. Y que nosotros podamos entender espiritualmente. Les invito a leer los antecedentes, el discurso que habló el Señor antes de este tiempo, para que usted vea por qué ellos dijeron: esta palabra es dura. ¿Quién puede escuchar esto? Esto ofende mis oídos. Pero esa es la dura palabra
que el Señor trae para nosotros. Una palabra de desarrollo, de desafío, una palabra de compromiso, un llamado de parte de Dios. En la vida espiritual y personal de todos y cada uno, de los que aquí estamos y aún de los que aquí no estamos, pero sí somos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu bendición y por tu cuidado. Gracias por esta palabra leída y por la oportunidad que tú me das de compartir, Señor, con mis amados hermanos, esta enseñanza que tú has traído a mi vida, Señor. Que sea de edificación para la vida de cada uno de ellos como lo ha sido para la mía. Los entregamos en tus manos, Señor. Bendícelos a todos y cada uno. Y que seamos llamados, Señor, y contados entre el grupo de tus discípulos fieles, que somos llamados, que aunque tenemos dudas, que aunque tenemos luchas, que aunque tenemos pruebas, Señor, tú marchas delante de nosotros y podemos contar con tu bendición, porque reconocemos que no tendremos a quién ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Amén.